Cada día, 21 millones de barriles de petróleo atraviesan un canal de apenas 33 kilómetros de ancho. Un quinto de todo el combustible que consume la humanidad depende de ese único punto en el mapa. Las flotas militares más avanzadas del planeta llevan décadas monitorizando cada metro cuadrado de esas aguas con satélites, sonares y drones de última generación. Estamos acostumbrados a pensar que el estrecho de Hormuz es un problema estratégico moderno, un accidente geográfico que la geopolítica contemporánea convirtió en el cuello de botella de la civilización industrial. Los hechos dicen lo contrario. Esas aguas ocultan estructuras sumergidas de 4.000 años de antigüedad que ningún arqueólogo ha podido explicar. Anomalías magnéticas que desorientan los instrumentos de navegación sin causa conocida, y una cadena de desapariciones de embarcaciones que se repite con una regularidad que ningún modelo meteorológico ni oceanográfico ha logrado justificar. Hoy examinaremos 6 misterios documentados del estrecho de Hormuz, cada uno de los cuales ha sido registrado por instituciones científicas y militares reales. Comenzamos con lo que yace en el fondo. En 2008, el Instituto de Arqueología Marina de la Universidad de Southampton, en colaboración con el Ministerio de Patrimonio de Omán, completó el primer estudio sistemático de sonar multihaz del lecho marino del estrecho de Hormuz. La campaña duró 6 semanas, abarcó 340 kilómetros cuadrados de fondo y empleó un sistema de sonar de barrido lateral con resolución de 25 centímetros, suficiente para distinguir estructuras artificiales de formaciones geológicas naturales. El equipo esperaba encontrar sedimentos homogéneos y, en el mejor de los casos, restos de barcos medievales. Lo que encontró en el sector denominado Bloque 22 Alfa, a 47 metros de profundidad y a 18 kilómetros al noreste de la costa de Musandam, fue una serie de estructuras rectangulares de entre 8 y 14 metros de longitud, dispuestas en filas paralelas, con una separación constante de 6 metros entre ellas. El sonar registró 74 estructuras distintas distribuidas en un área de 1,2 kilómetros cuadrados. El arqueólogo Jeffrey Rose, especialista en prehistoria del Golfo Pérsico, analizó las imágenes de sonar y las comparó con estructuras similares documentadas en la costa árabe emergida. Su conclusión, publicada en Current Anthropology en 2010, fue que las estructuras correspondían a los restos de un asentamiento costero, construido durante el periodo en que el Golfo Pérsico tenía un nivel del mar entre 40 y 100 metros más bajo que el actual. Hace entre 6.000 y 8.000 años. El problema es la orientación. Las estructuras rectangulares del bloque 22 alfa no están orientadas en función del litoral más próximo ni de los vientos dominantes de la región, sino apuntando a un punto geográfico exacto, el promontorio de Musandam, donde hoy se sitúa el pueblo de Qumsar. Ningún modelo de asentamiento prehistórico conocido en la región explica esa orientación. Qumsar existe hoy como aldea de pescadores aislada, accesible únicamente por mar, cuyos habitantes hablan una lengua llamada Qumsari, que los lingüistas no han podido clasificar con certeza dentro de ninguna familia lingüística conocida. La coincidencia geográfica entre las estructuras sumergidas y el único punto habitado del promontorio no ha recibido ninguna explicación publicada. De las estructuras del fondo nos trasladamos a la superficie, donde desde 1980 los pilotos de la aviación naval estadounidense y británica han registrado una anomalía que los informes clasificados describen con un término inusualmente impreciso para documentos militares: perturbación magnética de origen no determinado. El estrecho de Hormuz cruza una zona de transición geológica entre la placa arábiga y la placa euroasiática, lo que produce variaciones en el campo magnético local que los sistemas de navegación modernos compensan automáticamente mediante tablas de corrección actualizadas anualmente por el Servicio Hidrográfico del Reino Unido. Esas variaciones son conocidas, están cartografiadas con precisión de décimas de grado
y no representan ningún problema operativo para los sistemas modernos. Lo que no está cartografiado ni explicado es una anomalía de carácter puntual y temporal que el físico iraní Farhad Ardalan, de la Universidad de Teherán, documentó entre 2003 y 2007 mediante una red de 6 magnetómetros terrestres instalados en puntos estratégicos de las costas de Irán y Omán, con registros continuos cada 30 segundos durante los 4 años completos del estudio. Ardalan registró 23 episodios en ese período en los que el campo magnético local experimentaba una desviación de entre 4 y 7 grados, en un periodo de entre 40 minutos y 3 horas, afectando a un área de entre 15 y 30 kilómetros cuadrados, según los gradientes medidos entre estaciones. Los episodios no coincidían con ningún evento sísmico registrado en el catálogo de la Red Sísmica Nacional iraní, con ninguna tormenta geomagnética solar medida por los observatorios de la red Intermagnet en ese mismo intervalo temporal, ni con ninguna actividad volcánica submarina detectada por los hidrófonos de la red T-Phase del Tratado de No Proliferación Nuclear. La publicación de Ardalan en Geophysical Research Letters en 2009 terminaba con una frase que rara vez aparece en esa revista. La causa de los episodios registrados no ha podido determinarse con los datos disponibles. Una desviación de 7 grados en la brújula significa que un barco que cree navegar en línea recta se desvía 12 kilómetros por cada 100 kilómetros recorridos. En un canal de 33 kilómetros de ancho, donde el tráfico se organiza en 2 carriles separados de 3 kilómetros cada uno, una desviación de esa magnitud durante 40 minutos puede desplazar una embarcación de su carril asignado, introducirla en aguas territoriales de otra nación, o llevarla directamente hacia las rocas del estrecho sin que el piloto perciba la discrepancia hasta que ya no puede corregirla. Los 23 episodios registrados por Ardalan entre 2003 y 2007 coincidieron en el tiempo con 4 incidentes marítimos menores documentados por la Guardia Costera iraní y 2 por la Royal Navy omaní. Ninguno de los informes de esos incidentes menciona la anomalía magnética como causa posible. Abandonamos las anomalías magnéticas y viajamos al año 1954, cuando el oceanógrafo británico Robert Steers publicó en el Journal of Navigation un fenómeno que había observado durante una expedición al Golfo Pérsico y que calificó como el más desconcertante de su carrera. En la zona central del estrecho, a una distancia aproximadamente equidistante de las costas iraní y omaní, Steers midió con ecosonda una corriente submarina de agua densa y fría que fluía en dirección opuesta a la corriente superficial, con una velocidad de 1,8 nudos y una temperatura de 12,4 grados centígrados en un mar cuyas aguas superficiales alcanzaban en ese momento 31 grados. La diferencia de temperatura era de 18,6 grados en una columna de agua de menos de 40 metros de espesor vertical. Steers repitió la medición en 4 puntos distintos durante 2 días consecutivos y obtuvo resultados consistentes. La existencia de corrientes en capas opuestas en el estrecho de Hormuz es conocida y está relacionada con el intercambio de masas de agua entre el Golfo Pérsico, que tiene una salinidad muy elevada, y el Mar de Omán. Lo que Steers midió no era esa corriente de intercambio ordinaria. Era una lengua de agua fría con origen desconocido que ascendía desde una profundidad mayor de 200 metros. Cifra imposible en esa zona del estrecho donde el fondo está a menos de 100 metros. El oceanógrafo John Bower, del Instituto Oceanográfico Woods Hole, intentó localizar esa corriente en 1978 con instrumentación más moderna y no la encontró. En 2019, un equipo conjunto de la Universidad Sultán Qaboos de Omán y del Instituto Oceanográfico Alemán de Kiel volvió a detectarla durante 4 días consecutivos en el mes de octubre, con las mismas características que Steers había medido 65 años antes, y volvió a perderla.
La corriente aparece y desaparece sin relación observable con ningún parámetro oceanográfico conocido. De las aguas profundas del estrecho, nos desplazamos a su historia más reciente, donde entre 1969 y 2007 se registraron 34 casos de embarcaciones de entre 8 y 40 metros de eslora que dejaron de responder a las comunicaciones en las aguas del estrecho y fueron encontradas posteriormente a la deriva, con la tripulación desaparecida y sin señales de abordaje, combate ni naufragio. El investigador Khalid al-Rashidi, de la Universidad de Qatar, compiló los registros de la Autoridad Marítima del Golfo en un estudio publicado en el Arabian Journal for Science and Engineering en 2012. Al-Rashidi identificó los 34 casos mediante el cruce de registros portuarios de Dubái, Kasab, Bandar Abbas y Muscat, verificando en cada uno que la embarcación había sido declarada en regla en su último puerto de escala y que las condiciones meteorológicas en el momento de la desaparición no justificaban un naufragio según los criterios de la Organización Marítima Internacional. De los 34 casos, 19 tenían en común una característica que los informes de los guardacostas de Emiratos, Omán e Irán describían de manera independiente y consistente. Las embarcaciones fueron encontradas con los motores en marcha, el combustible a niveles normales para el tiempo transcurrido desde la última vez que se las vio, y la comida a medio preparar o servida en la mesa. En ninguno de los 19 casos había señales de lucha ni de intrusión exterior. En ninguno se encontraron los cuerpos de las tripulaciones. Las tripulaciones de esos 19 barcos sumaban en total 87 personas, de las cuales 61 eran nacionales de Irán, Omán, Emiratos y Pakistán, y las restantes 26 eran marineros de diversas nacionalidades asiáticas. En 4 de los 19 casos, los animales de a bordo, principalmente perros y gatos de embarcaciones de pesca, seguían vivos y en aparente buen estado. Al-Rashidi no ofrece explicación, solo documenta el patrón y señala que ninguna de las investigaciones nacionales correspondientes llegó a una conclusión oficial distinta de causa desconocida. De los registros marítimos nos trasladamos a la geología, donde en 2015 el geólogo marino Sadegh Mossavi, del Instituto de Geofísica de la Universidad de Teherán, publicó en Marine Geology los resultados de un análisis de sedimentos del fondo del estrecho realizado con sondas de pistón en 12 puntos distribuidos a lo largo de toda su extensión. El objetivo era trazar la historia sedimentaria del estrecho durante los últimos 12.000 años. Lo que Mossavi encontró en 4 de los 12 puntos de muestreo fue una capa de sedimento quemado de entre 2 y 4 centímetros de grosor, perfectamente datada en torno al año 2200 antes de nuestra era. El período conocido como el evento de 4,2 kiloaños, una megasequía global que colapsó simultáneamente el Imperio Acadio en Mesopotamia, el Imperio Antiguo de Egipto y la civilización del Indo. El sedimento quemado indica la presencia de material carbonizado en el fondo marino, lo que implica que en ese momento esa zona estaba en superficie y sufrió un incendio de gran extensión. Los cálculos batimétricos de Mossavi indicaron que para que esas 4 zonas estuvieran emergidas simultáneamente en el año 2800 antes de nuestra era, el nivel del mar en el estrecho debería haber sido entre 18 y 22 metros más bajo que el actual. Esa cifra contradice los modelos eustáticos globales establecidos, que para ese periodo asignan al Golfo Pérsico un nivel del mar solo entre 1 y 3 metros inferior al actual. La discrepancia es de entre 15 y 21 metros, un margen que excede con mucho el error instrumental de las técnicas de datación por radiocarbono utilizadas. Mossavi propuso como hipótesis de trabajo una subsidencia tectónica local acelerada, pero reconoció en el mismo artículo que ningún registro sísmico o geodésico conocido de la región respalda una subsidencia de esa magnitud en ese periodo.
publicó sus datos sin ofrecer una explicación alternativa que considerara satisfactoria. Ningún otro equipo ha repetido el muestreo en los 9 años transcurridos desde entonces. Del fondo marino volvemos a la superficie para examinar el misterio más reciente y el menos publicitado. Entre enero de 2017 y marzo de 2019, el sistema de identificación automática, conocido como AIS, que registra en tiempo real la posición de todos los barcos comerciales del mundo mediante transponders de radio, comenzó a mostrar en el estrecho de Hormuz una anomalía que los operadores portuarios de Dubái y Fujairah detectaron de manera independiente antes de comunicársela a la Agencia Marítima Internacional. Embarcaciones con transponder activo aparecían en el sistema AIS en posiciones que era físicamente imposible que ocuparan. Dentro de tierra firme, a altitudes de varios centenares de metros sobre el nivel del mar, o desplazadas entre 50 y 70 kilómetros respecto a su posición real verificada visualmente por guardacostas. El investigador de ciberseguridad Todd Humphreys, de la Universidad de Texas en Austin, analizó los datos y publicó en 2019 una conclusión clara. Las señales GPS en el estrecho de Hormuz estaban siendo manipuladas mediante un sistema de suplantación o spoofing de alta potencia que alteraba las coordenadas recibidas por los transponders. Lo que Humphreys no pudo determinar era la fuente. Las señales de spoofing provenían de múltiples puntos simultáneos, cambiaban de ubicación entre un episodio y el siguiente, y en varios casos presentaban características técnicas que superaban las capacidades conocidas de los sistemas militares de suplantación GPS disponibles en esa fecha. El informe de Humphreys concluía que el sistema utilizado era consistente con tecnología de supresión de señal no documentada públicamente. 3 años después de la publicación, ningún gobierno ni organismo internacional ha atribuido oficialmente el origen de esas señales. Hemos examinado 6 fenómenos documentados en las mismas aguas, con nombres de investigadores, fechas de publicación e instituciones verificables. La pregunta es ¿qué capacidad tenemos realmente para entender lo que medimos? Y si la respuesta en el punto más observado de la Tierra es que no lo sabemos, merece la pena preguntarse qué porcentaje de lo que ocurre en los océanos restantes simplemente no tiene a nadie mirando.